Dios le bendiga. Bueno, demos gracias al Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia, por tu bondad, porque tú eres Dios bueno, santo y justo. Señor, bendice este tiempo, danos oídos para oír, ojos para ver, corazón para sentir, de manera que tu gloria, Señor, sea sobre nosotros y nosotros podamos aprender de ti. Gracias, Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en 2 de Corintios capítulo 5. Quería haberle dicho que no la cerraran. Versículo 14 al 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículos 14 al 17. Por eso dije que le hubiera dicho que no la cerraran. Dice, porque el amor de Dios nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vamos a descubrir o vamos a ver qué significa, qué quiere decir que somos nueva criatura. A ver, vamos a adelantar y vamos a darle la oportunidad a ustedes. ¿Qué quiere decir que somos nueva criatura? Un recién nacido. Sí, un recién nacido. ¿Qué más? Un ser viviente. Bueno, pero somos una nueva criatura. Dice aquí. Dejaste algo y ahora eres nuevo. Dejaste algo y ahora eres nuevo. Ok, muy bien, está bien. Somos nuevas criaturas. Un cambio. Que dejamos nuestra vida pasada. Ok, como nuevas criaturas nosotros dejamos de ser lo que éramos. Éramos algo y ahora ya no somos eso, sino que somos otra cosa. Y para poder ser nueva criatura tenemos que morir a lo que éramos anteriormente. Hemos muerto, morimos y renacimos como algo nuevo y distinto. Ahora, este es el punto. La pregunta aquí es, ¿qué éramos? ¿Qué éramos? Eso es, o sea, ¿qué éramos para poder saber qué somos? ¿Qué éramos? Entonces, ¿ah? Trapo de inmundicia, oh sí. Éramos pecadores. Enemigos de Cristo. No éramos aprobados, cosas buenas, no éramos nada bueno. No éramos aprobados por el Señor. No creíamos en Dios. Muy bien. Ok. No podemos abarcar todo esta noche, así que he escogido algunos pasajes, algunos versículos, para que vayamos viendo qué éramos, a qué debemos haber muerto si ahora somos nueva criatura. Entonces vamos a empezar por Romanos capítulo 6, versículos 16 a 17, el que lo tiene, que lo lea en voz muy alta, por favor. Ya, lea pues. Léalo si ya lo encontró. 6, 16 al 17. Sí, ya lo tiene. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ok, ¿qué éramos? ¿Qué éramos? ¿De qué? Del pecado. Éramos esclavos del pecado. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para vida. O sea que nosotros éramos esclavos del pecado
pero ¿obligados? Aquí dice que nosotros mismos nos sometimos. Ahí dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, nosotros mismos nos sometimos al pecado como esclavos para el pecado, le obedecimos al pecado? Usted dice sí, señor pastor, pero si un bebé chiquito, ¿qué puede salir del pecado si está chiquito? Y también tiene el pecado. ¿Y qué pasó con ese poco viejo? Ah, pero no hablamos de los pequeños peladitos. No, aquí no está hablando de peladitos. ¿Qué pasó con ese poco viejos? ¿Qué pasó con toda esa gente que usted le habla y dice, sí, yo entiendo, pero siguen en lo mismo? ¿Alguien los está obligando? Ellos solos se someten. Hay muchos que vienen aquí, escuchan la palabra, la entienden y se van al pecado. ¿Alguien los obligó? ¿Lo entendían? Yo pienso que cuando una persona no obedece a Dios es que no entendió. Ok. Es que aquí no puede entrar un niño porque aquí No. está hablando sometido. La persona está sometida. No, pero la persona ahí dice, si alguien se somete, está hablando de que la persona misma se somete. No es algo de que fue que me obligaron o lo que sea. No, yo me sometí. Por eso digo, se someten. El asunto es que con el pecado fue algo impuesto porque ya venía con nosotros. Está bien, pero como dije hace un rato, ¿qué pasó con el poco de viejos que ya escucharon el Evangelio? Por eso es que Hebreos dice que si alguno, estoy tratando de... Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio para el pecado. O sea, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ustedes conocen, hay gente que ha sido inclusive líder en la iglesia, que ha pasado por seminarios, por cursos, estudio bíblico y un montón de cosas, y aún así deciden irse al pecado. ¿Quién los obliga? Ellos van por su gusto. Les gusta la basura. Es como dicen el asunto del cerdo. Alguien ponía el ejemplo de que, por ejemplo, si usted pone a un cerdo aquí, y usted le pone una comida muy rica allá, y le pone huesos y cosas acá, de eso que el puerco naturalmente se vaya a buscar lo que está acostumbrado a comer, la porquería. Sin embargo, si ese puerco está comiendo porquería y de repente, por algún milagro de Dios, se convierte en una nueva criatura, en un ser humano, lo primero que va a sentir es asco por lo que está comiendo. ¿Sí? Y va a decidir ir para el otro lado. Entonces, nosotros mismos decidimos y buscamos lo que nos gusta. Y los que están en eso están porque les gusta. Ciertamente, como decía Vanessa al principio, se ve como si no tuviéramos alternativa. Y en realidad, sí y no. Sí y no. Lo que sí es cierto, al final, es que de alguna manera ellos tienen responsabilidad. Y si tienen responsabilidad, es su decisión. No puede ser que le tengan responsabilidad a algo que yo no pueda tener decisión, que no tenga parte en ello. ¿Ok? Con todo, Dios siempre tiene la última palabra. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. O sea, si ahora hemos obedecido antes que éramos. Si ahora hemos obedecido antes que éramos, éramos desobedientes a la doctrina. Éramos desobedientes al llamado de Dios, éramos desobedientes a la palabra de Dios, éramos desobedientes a la justicia, desobedientes a la ley de Dios, éramos desobedientes. Pero cuando ya si somos nueva criatura, esto debe cambiar. Pero ahora, bueno, estamos viendo lo que éramos, así que vamos a seguir viendo lo que éramos. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10. Estos son solo algunos pasajes, algunos versículos para que nosotros veamos, entendamos qué éramos. El que lo tenga, que lo lea, por favor. ¿Corintios 6 qué? Del 9 al 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el
Ok, y dice, y esto erais algunos, hasta ahí. Pero miren, esto hay que tener, ¿cómo se dice? Hay que leer con cuidado. Todo esto que se dice aquí, fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, etc., todo eso se reduce a una sola palabra. ¿Cuál es? ¿Qué éramos? En una sola palabra. Sí, pero estamos hablando ahora qué otra cosa éramos. ¿Qué éramos? Acuérdense siempre, por favor, tengan en la cabeza, cuando se pregunta algo, se está preguntando del texto que hemos leído. Búsquenlo en el texto, no piensen en otras cosas. Éramos injustos. Dice, no erréis, no sabéis que los injustos no heredarán el reino, no erréis. Entonces dice, ni los fornicarios, todos estos, cuando dice los injustos, son los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, los ladrones, yo dije avaros por ahí arriba, afeminados, los avaros, ni los borrachos, los maldicientes, los estafadores, ninguno de ellos, todos ellos son para Dios injustos, ninguno de ellos heredará, ninguno de ellos se salvará. Si se arrepienten, sí. Si se arrepienten, dejan de ser eso. Pero mientras no se arrepientan y sigan el camino que van, pues sencillamente hay un solo destino para ellos. Una pregunta que me hicieron en estos días es, ¿qué pasa después de muerte? Y bueno, solo hay dos cosas, o el cielo o el infierno. No hay más. No podemos darle vuelta ni ponernos a pensar cielo o infierno. Y todos estos que están aquí van camino al infierno. Y nosotros, miren, analicemos, dice que somos nueva criatura. Entonces, ¿qué pasa con esto y nosotros? A veces que yo no pregunto claramente, pero es intencional, para que piensen. ¿Qué pasa con esto y nosotros? Dice que somos nuevas criaturas. ¿Qué pasa con todo eso que se dice aquí y nosotros? No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no debemos practicar nada de eso. O sea, si hay alguien aquí, por ejemplo, que está haciendo algo de idolatría y lee esto, lo menos que debe sentir es arrepentimiento y decidir no hacerlo más. Y déjenme aclarar esto porque a veces me doy cuenta que la gente no entiende el alcance de las palabras. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace algunos años atrás, algunos de nosotros cuando venía la lluvia, poníamos la escoba para arriba para que no lloviera? ¿Se acuerdan de eso? Todas esas tonterías, tú no, claro, porque yo tampoco lo hacía, pero yo sé que se hacía. Entonces, yo estoy hablando de lo que hacían algunos. Todas esas cosas que parecen inocentes son idolatría. Por eso es que hace unos días atrás yo les decía a usted, cuando estábamos viendo el libro de Hebreos, que, o sea, son cosas que uno sabe, pero no es lo mismo que uno lo sepa a que uno reciba de Dios una revelación clara del asunto. ¿Ok? Cristo lo es todo. Nosotros no necesitamos hacer nada para protegernos de nada, para que nadie nos haga nada, para que no muramos. No necesitamos hacer nada. Cristo ya lo hizo todo. Lo único que nosotros que necesitamos es ir a Cristo en todo. Ya. Ni pararnos de cabeza, ni caminar sobre el platillo, ni agachar. Nada, no hay que hacer nada. Ya Cristo lo hizo. Y todo lo demás es idolatría. Clamar la sangre de Cristo es idolatría. Yo recibí un video hoy de unos muchachos, creo que son futbolistas, que estaban arrodillados y clamando, y yo entendí a uno de ellos que decía, vamos, que esta es nuestra meta, ya estamos llegando a la meta. Entonces yo me puse a pensar, eso se oye muy como altruista, como que están alabando a Dios, pero me recordó de una vez las mandas del Cristo Negro de Puerto Rico.
No, estaban haciendo algo para eso. Bueno, todo eso está descartado. Ya nosotros, si alguien lo hacía en algún momento y se dice cristiano, ya no debe estar haciendo nada de eso. Ni hablar de las fornicaciones, de los adulterios. Mire, este es un asunto que tiene un problema serio hoy, porque hay religiones evangélicas, protestantes, que aceptan a los homosexuales. Si aquí habla de los afeminados, imagínense de los homosexuales. Fuera de orden total. Aquí mismo lo dicen, ni los que se echan con varones. ¿De qué está hablando? ¿Los homosexuales? Esto está claro, solo que ellos no lo quieren ver, porque no lo ven porque no lo quieren ver. Punto. Esto tiene un poco de historia, pero en nuestro entorno los afeminados son todos aquellos, en nuestro entorno, los afeminados son todos aquellos hombres que en su manera de gesticulan como mujeres, que tienen lo que llamamos nosotros caídas, tienen caídas, esos son afeminados. Pero en este contexto hay algo adicional y se trata de cierto ritual que había en los templos donde estos hombres, además de cualquier otra cosa, se prostituían. Sí, son hombres. No solo mujeres, había hombres que se prostituían. Sí, sí. Entonces, nosotros, como dijimos hace un rato, éramos esclavos del pecado. Y, además de lo que ya vimos, Primera de Juan 3 nos dice que el Hijo de Dios no practica el pecado. No recuerdo qué texto dice que el pecado no se enseñorea de nosotros. Entonces, el pecado de nosotros debemos estar totalmente desligados del pecado. Aquí acabamos de leer en 1 Corintios que éramos injustos, pero ahora somos justos. Y eso es lo que vamos a ver luego también. Entonces, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. De Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo Sí, pero que hace 14 No. años. Segunda de Corintios 12. Sí, pero ese no es. Eso no es. Ay, no puede ser. Y ese versículo es importante. Ya ve. Sí, era primera, perdón. Es 1 Corintios 12, 2. Ah, sí, es primera. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, Ajá. se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos. Os llevaba a los ídolos. Como se os llevaba a los ídolos mudos. Este versículo es importante para mí, porque nosotros, una de las cosas que yo a veces decía, sin haber leído este versículo, es que antes habían 2 tipos de personas, ahora hay 3. Sí, antes habían 2 tipos de personas. Estaban los israelitas o los judíos, o como queramos llamarlos, y los gentiles. Pero ahora están los israelitas, los judíos y la iglesia. Los gentiles... Israelitas o judíos, los judíos son israelitas. Ok. Los gentiles, la palabra gentiles, como se utiliza en la Biblia, es sinónimo de pagano. Alguien que adora a dioses falsos. Entonces nosotros, dice, éramos gentiles, dice aquí, y cuando éramos gentiles se nos extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Y ustedes ven cómo la gente va a Portobelo, al Ángel Chiriquí, a La Moñona allá en las tablas, y así sucesivamente. Todas esas cosas. Don Bosco, Judas Tadeo, todas esas cosas son ídolos mudos. No hablan, no ven, tienen manos y no agarran nada. Tienen pie y no caminan, tienen oído y no oyen, tienen ojos y no ven, no sirven para nada. Pero la gente, los gentiles,
los paganos van en pos de ellos. Entonces, ya sabemos que éramos esclavos, que éramos injustos, que éramos gentiles. Entonces, en realidad, al final, todas estas cosas son como sinónimos, ¿no? Pero igual es bueno que la vayamos viendo por partes. Entonces, Efesios 2, 11 y 12. 2, 11 y 12. ¿Sí? Dice, por tanto, os acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ok. ¿Cómo estábamos? ¿Cómo estábamos? Estábamos sin Cristo. Nosotros estábamos sin Cristo. Y estar acuérdense que nos enseñamos siempre ser o estar. Estábamos sin Cristo. Éramos sin Cristo. Vivíamos sin Cristo. No conocíamos a Cristo. ¿Ok? Si usted tiene preguntas, puede detener en cualquier momento y preguntar. Efesios 5, 8. 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de Dios. ¿Ok? ¿Por qué dice que éramos tinieblas? ¿Qué quiere decir que éramos tinieblas? ¿Sí? ¿Qué más? Tratemos de hacerlo más, no, ilustrémoslo, o sea, tratemos de decir en qué manera, de qué forma nosotros nos comportábamos, qué éramos, o qué hacíamos, o de qué forma nosotros realmente éramos tinieblas. ¿Por qué dice que éramos tinieblas? Porque estábamos en pecado, muy bien. ¿Qué más? Practicábamos la idolatría, practicábamos a los que tomaban, que tomábamos. Estábamos ciegos. Estábamos ciegos. Ciegos en cuanto a la verdad de Cristo. Pero mira lo que dice. Dice que no dice que estábamos, dice que éramos tinieblas. Nosotros éramos tinieblas. O sea, no es lo mismo estar en tiniebla que ser tiniebla, ¿o sí? Dice que nosotros éramos tinieblas. ¿De qué manera éramos nosotros tinieblas? Estábamos apagados. ¿Eso es estar en tinieblas? O sea, si estábamos apagados, quiere decir que éramos luz apagada. Bueno, eso es estar en tinieblas. Mire, déjeme ver si yo puedo tratar de explicar. Todo eso es cierto. O sea, no es que lo que ustedes digan, están diciendo es falso, es cierto. O sea, que en otro tiempo nosotros no podíamos reflejar nada de lo de Dios. Vamos por buen camino. No podíamos reflejar nada de lo de Dios. Ok, ser tinieblas, por ejemplo, si nosotros estamos aquí y las tinieblas llegan, suponiendo, o sea, se apagan todas las luces y todo queda en tiniebla, ¿cómo se relacionan las tinieblas con este ambiente, con nosotros? ¿Qué hacen? La oscuridad, ¿no? La oscuridad, pero con respecto a nosotros, ¿cómo ellas están aquí? ¿Cómo son? Son oscuridad. O sea, pero ellas lo que hacen es que nos rodean. La oscuridad nos rodea y nosotros quedamos todos en oscuridad. Y como tenemos oscuridad, no podemos ver. O sea, la oscuridad provoca que nosotros no podamos ver. ¿Ok? De tal manera que si nosotros somos tinieblas, también nosotros provocamos que otros no vean.
¿Y cómo es eso? Bueno, sencillo. Yo tengo amigos, vamos a decir que yo soy un muchachito de mi casa. Y tengo a mi vecino que es medio parrandero. Y mi mamá me deja jugar con el vecino parrandero, me deja hablar con él y todas esas cosas. ¿Qué hace el vecino parrandero? No, mira que fuimos a tal fiesta y estuvimos con tal chica y las cosas no sé qué. Y empieza a transmitir sus tinieblas y a meterlas sobre mí. O sea, el error, el espíritu de error envuelve. O sea, él viene con su tiniebla, él es tiniebla y empieza a envolverme. Y nosotros, cuando estábamos en esta condición, sí, agarramos a otros y los envolvimos también en algún momento en nuestro error, porque nosotros no solamente estábamos en tinieblas, sino que éramos tinieblas. No solamente, si yo estoy en tiniebla me afecto yo, pero si yo soy tiniebla, afecto también a otros. Hago que otras personas no puedan ver, les nublo el entendimiento. Mis opiniones, en realidad las mejores opiniones son opiniones erradas, que tuercen el camino de los que están tratando de encontrar el camino recto. Éramos tiniebla. No solo estábamos, sino que además éramos tiniebla. Gloria a Dios porque ya no. Colosenses 1:21. Dele pues, lea. ¿Ya lo encontró? Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué éramos qué? Extraños y enemigos. O sea, como si ser extraño no fuera gran cosa, además de ser extraños, éramos enemigos. ¿De qué forma seríamos nosotros enemigos de Dios? Y obviamente ni les pregunto de las consecuencias. Pero dice que éramos extraños. ¿Qué piensa usted cuando aquí dice que nosotros éramos extraños? ¿Extraños a qué? Que no es de mi país, que no es de mi pueblo, sí, correcto. No éramos del pueblo de Dios para nada. Hay gente que le preguntan, ¿tú eres hijo de Dios? Y son más hijos del diablo, pero ellos creen que son hijos de Dios. Éramos extraños, extranjeros, de afuera, no conocidos, desconocidos. Un extraño es alguien que tú no conoces. Y Dios no nos conocía. Y un enemigo es alguien que está en contra de ti. Y aquí dice que éramos extraños y enemigos de Dios. ¿Y dónde éramos extraños y enemigos? En nuestra mente. Nuestros pensamientos eran contrarios a los pensamientos de Dios. Nuestros pensamientos eran extraños a los pensamientos, al propósito, al deseo, a la voluntad de Dios. Éramos en nuestra mente gente que no podía de ninguna manera conectarse con la verdad de Dios. Extraños y enemigos. Primera de Pedro 2:10. Si lo encontró, léalo. Sí. Primera de Pedro 2:10 dice, vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ok, bien. Dice que no éramos pueblo de Dios, pero ahora somos pueblo de Dios. Que no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos, por la gracia de Dios, alcanzado misericordia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén. Qué tremendo, ¿verdad?
Sobre todo porque no tuvimos que hacer nada. Dios lo hizo todo. Ahora, bien, ya vimos lo que éramos. Ahora vamos a hablar de lo que somos o lo que debiéramos ser. De lo que somos o de lo que debiéramos ser. Volvemos a 2 de Corintios capítulo 5. Ustedes saben que lo que nosotros somos decide la forma en que vivimos. ¿Saben eso? O sea, yo puedo decir, yo soy Superman. Pero obviamente no soy Superman, por lo tanto no voy a volar, por más que quiera. No puedo andar a la velocidad de la luz, no puedo volar fuera del planeta, ni nada de esas cosas. No soy Superman. Así que como no soy Superman, tengo que conformarme con convivir como un simple mortal. ¿Sí o no? Bien, el versículo 15 de 2 de Corintios, capítulo 5, dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo no sé, a lo mejor usted ha notado o no ha notado, que a mí me cuesta mucho predicar cosas como, que Cristo te va a bendecir con una casa, con un carro y ese tipo de cosas. ¿Ustedes han notado? Bueno, la razón es porque yo necesito, o sea, ustedes necesitan comprender este versículo. A ver, léanlo de nuevo y díganme qué significa eso. El 15. O sea, si nosotros somos nueva criatura, ¿qué debemos hacer nosotros según ese versículo? Ajá. Para Cristo, para aquel que murió. Porque Él murió, Él fue el que pagó por nosotros el pecado. Es lo contrario a Cristo vino o Cristo está para hacerte o darte. No se trata de lo que Él quiera o pueda hacer por nosotros. Se trata de lo que nosotros tenemos que hacer para Él. Él nos rescató, dice la Biblia, que nos compró. Tú compras una aspiradora para que le limpie la casa al vecino. Compras un carro para que sirva de chofer. Y compras un carro y contratas un chofer para que lleve a el hijo de tu vecino mientras tú caminas. No, Cristo nos compró para Él. Nosotros debemos vivir para Él. Hasta que eso no se entienda, las otras cosas no tienen sentido. Si la iglesia no entiende esto, la fe no tiene sentido, no tiene valor. Su fe es falsa. Porque la fe, el fundamento de la fe es mi fe está fundamentada en Él, en quien es Él, y yo vivo para Él. Cuando nosotros decimos, Vanessa y yo decimos, bueno, yo creo que ustedes saben, ¿cuál es nuestro versículo favorito de la Biblia? Increíble, ¿eh? Increíble. Dilo, te falta el versículo. No, nosotros lo hemos dicho muchas veces. Y a Danesh, que era una bebé la última vez que lo dijimos, lo recuerda. Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Deleitarse en Él. Pero cuando yo me deleito en Dios y la palabra se convierte, como dice el Salmo 1, en mi delicia, ya mis deseos desaparecen. Lo único que hay es Dios. Y cuando yo deseo, lo que queda es Dios y yo me deleito en Dios, mis deseos ya no son mis deseos, son los deseos de Dios. Así que ¿cómo Él no se va a conceder sus propios deseos? Entonces, lo primero es, si usted es nueva criatura, ya no está viviendo para sí, está viviendo para Dios.
Eso se lo dejo para que lo medite. Entonces, vamos a Romanos 6:18 para ir descubriendo qué somos. Romanos 6:18, porque lo encuentra, lo lee. Dale, pues. ¿Qué somos? Siervos de la justicia. Ya no somos, a ver, estamos leyendo atrás, esclavos del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora somos siervos de la justicia. Y eso es ser siervo de Cristo, lo que estábamos viendo hace un rato. Nueva criatura. Nueva criatura. Esto es lo que es ser nueva criatura. O sea, estamos hablando de que hay una transformación, un cambio, un renuevo, algo distinto, algo totalmente nuevo. Entonces, tenemos que comprender quiénes somos, qué éramos y ahora qué somos. Efesios 2:13. Si lo encuentra, lo lee. 13. Pero ahora Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Estábamos lejos, ahora somos esos cercanos. Ok, este pasaje de qué está hablando, él está haciendo un contraste entre Israel y la iglesia. Ok, supuestamente Israel era el pueblo de Dios, ellos tenían la ley de Dios, ellos creían que Dios era para ellos y punto, los demás están excluidos. Entonces, Pablo dice, pero ahora, ustedes que eran sido hechos lejanos, que no estaban dentro del plan de Dios, que no eran parte del pueblo de Dios, ahora son pueblo de Dios igual que los otros. Pero cuando habla de los otros no se refiere a el pueblo de Israel entero, se refiere a todos aquellos judíos que aceptaron a Cristo en un principio. Somos hechos cercanos a Dios, cercanos también a su pueblo. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos. 6:11 dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Ok? ¿Qué somos? Lavados, santificados, justificados. Somos lavados, santificados y justificados. ¿Ok? Lavados. ¿Qué es ser lavado? ¿A qué se refiere cuando dice que somos lavados? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cuál sucio nos quitaron? Nos quitaron el sucio, es cierto, pero ¿qué sucio? El pecado, pero no solamente nos quitó el sucio. También nos santificó. Ahora, ¿qué significa que nos santificó? Además de que nos quitó el sucio, ¿qué más hizo? O sea, ¿qué significa que me santificó? Me apartó. Ok, ¿me apartó cómo? ¿Cómo me apartó? ¿Qué significa que me apartó? Esto hay que desglosarlo. ¿Cómo me apartó? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cómo me apartó? Cuando uno aparta algo, porque uno lo escoge. Sí, te apartó, te escogió, te puso a un lado. Pero ¿qué significa eso en cuanto a mi manera de vivir, en cuanto a mi actitud de vida? ¿Cómo eso se refleja que yo he sido santificado? Me hace como él, dice Vanessa. Porque él es santo. ¿Ah? Ya no practicamos el pecado. Vamos a decirlo de otra manera. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para limpiar tu pecado para quitar tu pecado, ¿ok? Eso es lavarte,
y limpiarte de toda maldad. Eso es santificarte. Te quita el deseo de hacer lo malo. O sea, no es que me apartó y punto. Tenemos que entender qué significa que me apartó. Yo antes era pecador con deseo de pecar y lo hacía con ganas. Ahora Él me apartó, me lavó y me quitó las ganas de seguir pecando. Que es ser santificado. Soy santo porque Él es santo. Me quita la impureza, el deseo de andar de cualquier manera. Yo quiero ahora agradarle a Él. Y finalmente dice, me justificó. ¿Qué significa me justificó? Que me hizo justo. Muy bien. Me hizo justicia. Eso hay que explicarlo. Hasta ahí estábamos bien, pero cuando dijo me hizo justicia, entonces, ¿qué significa que me hizo justicia? ¿Cómo me hizo justicia? Bueno, porque algo que yo no era merecedor y que no podía, entonces vino. Pero es que miren, déjenme decirle, si yo por lo menos le meto una bofetada a Angelis y el papá viene y me agarra a golpes, está haciendo justicia a la hija, ¿cierto? Bien. Entonces, en la forma de ver humana de la justicia es alguien debe algo y eso tiene que ser restituido, tiene que ser pagado, tiene que ser arreglado. ¿Ok? En este caso yo debía por haberle hecho el agravio a ella. Bien. Pero en este caso se le hizo justicia a Angelis. Pero lo que sucede es que ¿a quién le debía a quién? ¿Quién agravió a quién? Bueno, nosotros agravamos al Señor. Ajá. Entonces, ¿por qué el justificado soy yo y no Él? ¿Es quién? Dios. Porque es que a Él fue el que le hicimos. O sea, aquí a ella fue la que yo le hice cosa y en mí se cobró la justicia. Yo fui el que hice el mal. Entonces, si yo hago el mal, la justicia se debe cobrar en mí y no en Él. Entonces, ¿cómo es que yo soy justificado? ¿Lo están entendiendo o no lo están entendiendo? Bien, déjeme explicárselo. ¿Ah? Había una deuda que había que pagar. El deudor era yo. Yo tenía que pagar la deuda. ¿Ok? La pregunta es, ¿cómo es que yo soy justificado cuando yo soy el deudor? Porque el Hijo pagó la deuda. La deuda era mía. ¿Ok? Y Dios exigía que alguien pagara. ¿Y sabe qué? Yo no podía pagar. Eso lo entiendo perfectamente. Yo no podía pagar. Yo he estado en esa situación más de una vez. Yo no podía pagar. Así que alguien tenía que hacerlo por mí, porque si esa persona, si alguien no lo hacía por mí, yo estaba perdido. Simple y sencillamente estaba perdido. O sea, yo creo que usted entienda algo. O sea, usted y yo estábamos totalmente perdidos. No teníamos ninguna esperanza. No podíamos pagar la deuda. Pero al morir Cristo y nosotros recibirle, creer en su nombre, arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Él, dejar de ser esclavos, somos justificados y nuestra deuda es pagada por Él en la cruz. Entonces ahí somos justificados en Cristo. Porque nuestra deuda era impagable. Total. No podíamos pagarla. No había manera de que nosotros pudiéramos pagar esa deuda. Pero Dios en su misericordia envió a su Hijo. Efesios 5:8. Yo pensé que me iba a sobrar tiempo, pero no sobra tiempo nada. Nunca sobra. Ok, muy lindo, muy bueno. Ok, en otro tiempo ya hablamos del asunto del tiniebla, pero supuestamente, nosotros ya no somos tinieblas. Ok, entonces ahora dice aquí, somos luz. Somos luz. Pero además nos dice, anden como hijos de luz.
¿Cómo andamos como hijos de luz? ¿Cómo hacemos nosotros para andar como hijos de luz? Ok, haciendo lo que la luz dice. Versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ok? Nosotros andamos en luz cuando hacemos, como dice Vanessa, lo que el Señor dice. Cuando nosotros entendemos lo que es agradable a Dios. Nosotros tenemos que decir, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahora, volvamos a el problema de la justicia, ¿verdad? Supongamos que Angelis no es Angelis, sino que es Martita a esa edad. Y viene otra persona y hace lo mismo que yo les dije hace un rato. ¿Qué debo hacer yo? Eso depende. Como papá. Yo como padre, Depende si le pega a un niño o le pega a un adulto. un adulto. No, un adulto le pega a mi hijo. Sí, Un adulto le pega a mi hijo. sí. Y me vive para contar. Lo que yo veo, ¿no? Porque hasta la televisión voy. Yo lo que digo es lo siguiente, miren, yo no voy a hacer esto muy largo porque Dios tiene que tratar con cada uno de ustedes. Pero esto es lo que yo he hecho desde que llegué aquí. La primera pregunta fue, ¿qué pasa si Dios te pide a tu hija para llevársela a China? No, pastor, no, pastor, no, pastor. Eso es fácil ahora. En aquel momento no lo fue. ¿Se acuerda, hermano Dionisio? En aquel momento no lo sintió tan... No, tú eras una niña en ese momento. Yo hubiera querido que tuvieras la edad. Yo llegar ahora que están estos dos aquí y te agarro con esa pregunta a ver qué haces. Entonces, el problema es que has crecido. Ahora, el problema es que he crecido aquí con la enseñanza de uno. ¿Ok? Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios que hagamos? No se trata de que usted puede sacar todo su apellido y todo su efervescencia y todo lo demás. ¿Qué dice Dios que hagamos? Esa es la pregunta y se la dejo. No, sí, es que lo que estoy diciendo, no, los ejemplos obviamente son diferentes. Ya dejé el día pasado. Lo que estoy diciendo es que desde que llegué aquí yo les estoy confrontando con que ustedes se den cuenta lo difícil que es ser cristiano. Porque es que nosotros no podemos reaccionar como reacciona el mundo. El fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. ¿Ah? No, ok. Si eso pasa, no es que uno no va a confrontar a la persona. No es que uno no va a hablar con la persona. Pero yo no voy ahí a meterle 3 puñetes. Ahora, si la persona delante de mí trata, son otros 500 pesos. Yo no voy a permitir que toque a mi hijo. Es como la historia que ya les conté, o sea, de aquel tipo que estaba hablando improperios de mi hijo y yo estaba allí y yo le dije, mire, yo no puedo pelear con usted porque yo soy cristiano. Así que, y yo no puedo permitir que usted toque a mi hijo. Así se lo dije, o sea, yo no puedo permitir que usted le pegue a mi hijo. Yo no iba a permitir que le pegara a mi hijo. ¿Cómo lo hubiera? Él tenía que pegarme a mí primero. ¿Recuerda el testimonio que vi aquí de Raúl, mijo? Ajá. Que Raúl estaba así como ella, ¿eh? Estaba Raúl así. Y él estaba en un taller allá en un señor, ¿no? Y el dueño del taller tenía un hombre ya, un muchacho. Y ese muchacho agarró a mi pelado y le dio no sé si sería con la mano o con una espilla de cuestión de la herramientería, ¿no? Ajá. Y le rompió la cabeza. Y él mismo fue a la casa, a la puerta de mi casa, y me entregó a Raúl bañadito en sangre. Y me dice a mí, aquí tiene su hijo, dice. Le di no sé qué por algo así. Y el Raúl nada más podía tener como 4 años, 8. ¿Sí? Y yo nada más me quedé viendo y yo no dije nada. El muchacho se fue. Y yo lo que hice fue agarré a Raúl y lo llevé al hospital. Y cuando llevé a Raúl al hospital, el doctor, y me dice el doctor, ¿y qué? Y yo, ¿cómo fue que se cayó? Y cuando él me habló de caída, yo le dije, no fue que él se cayó, sino que alguien le
doctor se quedó así. ¿Y qué pasó con él? Yo no, nada. Pero- ¿Sabes qué dijo el doctor? Si ese hubiera sido el hombre, yo le pego un tiro. No, yo le digo, No, pero... yo no es que voy a... Y, No, Después de eso, y ¿qué pasó? entonces la otra cosa que quiero decir, déjame terminar. Si hubiera sido los tiempos que yo no hubiera sido cristiano, entonces quizás no hubiera hecho eso él y me lo llevan. Porque yo a ese hombre lo hubiera vuelto lo hubiera tasajeado de canto a canto, hubiera tenido una rolota siempre en la casa. No hizo una denuncia, no denunció. Si hubiera pasado de nuevo, ¿Cómo? si hubiera pasado de nuevo. Si hubiera pasado eso. Mandarse una puerquita. él tiene que decidir en cada momento. Ah, Mire, usted puede decir lo que usted quiera, pero yo le digo algo. Cuando usted está en esa situación, si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, Él le va a templar. ¿él era qué? Él lo va a templar. O sea, usted puede querer decir lo que usted quiera ahora, pero en el momento, si el Espíritu está en usted, el Espíritu Santo lo hace así, es quédese quieto. Bueno, Pero sí. no, Eso fue lo que quedarse yo quieto dije. no implica que yo no pueda denunciar a ese agresor, porque ese agresor pudiera volver a hacerle daño al niño O a otra persona. Bueno, Porque puede tener algún Pero desorden mental. Ajá, exacto, pero es como la misma palabra dice que uno tiene que quedar ahí, ¿no? Y yo le digo, gracias a Dios que yo estaba comenzando, estaba en la esposa de Dios bien ya y Dios me dio eso. A los 6 meses se fue a la playa ese muchacho allá, a no sé qué fue, y se ahogó en la playa. A los 6 meses. entonces lo que pasa es que tenemos que entender algo. Nosotros tenemos que entender algo. Presten atención, o sea, tenemos que entender algo. Si tú haces justicia por tus manos, no esperes que Dios se meta. Si tú haces justicia por tu mano, olvídate, ya tú hiciste justicia por tu mano y vas a tener que afrontar tus acciones, porque lo más seguro es que te va a ir mal. Entonces, usted tiene que decidir. Usted tiene que decidir, hermana, porque también la Biblia dice que cómo es que ustedes no entienden que ustedes son luz y cómo es que ustedes van a dilucidar sus problemas entre los incrédulos. Así dice. No, si fuera un hermano en Cristo, pero no era hermano en Cristo. No, pero es que, bueno, yo lo voy a dejar así porque este tema es muy difícil y Dios tiene que tratar con cada quien en ese asunto, porque si Dios no trata con usted, usted nunca lo va a entender y usted va a seguir haciendo sus cosas en la carne y yo dejo ese asunto así. Pero yo lo que digo es, aquí dice, el fruto del Espíritu. Por eso le digo, cuando el Espíritu está en usted, olvídelo, es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, y cuando habla de justicia aquí no habla de la justicia del mundo. Nunca, never, jamás. Está hablando de la justicia de Dios. Así que, para no entrar y pasarme 3 semanas discutiendo con los que entienden otra cosa, mejor lo dejamos ahí y seguimos con Colosenses 1:21. Colosenses 1:21. Ya lo leí. Vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Nos ha reconciliado, dice el versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. O sea, ahora somos reconciliados en el cuerpo de carne ¿de quién? De Cristo. En la cruz, con su cuerpo, con su sacrificio, hemos sido reconciliados con Dios. Y 1 de Pedro 2:9. Nueve. Levanta la voz. Presten atención.
Dice, nosotros somos linaje escogido. ¿Qué es linaje escogido? ¿Qué es linaje escogido? No, no tiene que ver con eso. Ascendencia. Somos una ascendencia o descendencia escogida específicamente. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero mire lo que dice aquí. Mire lo que dice aquí. ¿Para qué somos nueva criatura? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. O sea, nosotros, dice, éramos en tinieblas, estábamos en tinieblas, y Él nos llamó de esas tinieblas a que seamos luz. Cuando nosotros somos luz, déjeme explicarle esto de manera sencilla. Cualquier cristiano que no anuncia el Evangelio, que no anuncia la verdad, no es luz. Que no habla de Cristo, no es luz. Aquí dice que nosotros somos todas estas cosas que dice aquí para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que lo anunciemos, para que hablemos, para que pregonemos, para que digamos a la gente quién es Jesús, para que le expliquemos a los que no saben y no entienden quién es Jesús. A algunos les gusta el asunto de linaje escogido, qué lindo, soy de una, como decía Vanessa, soy de una descendencia de alcurnia, soy sacerdocio real, sacerdote para el rey, una nación santa, separada, un pueblo adquirido por Dios, pero se quedan ahí y no ven el por y para qué, porque las cosas de Dios generalmente son inversas a las del mundo. Este real sacerdocio y demás no es un asunto de alcurnia humana, sino de servidumbre humana, espiritual. Somos siervos de Dios. Entonces eso de que somos reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para servir al Señor. Entonces nosotros tenemos que saber, porque uno de los problemas que yo encuentro muchas veces es que el cristiano no vive de acuerdo a su realidad, de acuerdo a lo que es, a todo lo que hemos visto aquí y muchas cosas más que están en la palabra. Que tenemos que entender que lo básico para entender quién somos es que nosotros tenemos que entender y aceptar que somos siervos. Somos servidores. A partir de ahí, como dice, no me acuerdo qué versículo dice, ¿dónde está la jactancia? No hay ninguna jactancia. Todo aquello de que nosotros somos, y yo la otra vez conversaba con mi mamá preciosa. Mi mamá dice que uno no debe, ella es de las que creen que yo no debo decir nombres de los falsos profetas y los falsos apóstoles y demás. Y yo, bueno, ¿y cómo yo le advierto a las ovejas de los lobos con piel de oveja? ¿Cómo yo le digo a ustedes, si ustedes escuchan a fulanito en la televisión o en la radio, las ovejas, no ustedes, las ovejas naturales en general son tontas? Ellas necesitan ser llevadas, guiadas, prácticamente todo hay que hacérselo a las ovejas. Ahora el buen pastor entiende qué son las ovejas y sabe que tiene que estar allí para no solamente para decirle que viene el lobo, sino para quitarla de cerca al lobo, porque ya no se va a quitar. Ella va a dejar que el lobo venga y se la coma. Sí, las ovejas son tontas. Entonces, nosotros tenemos que comprender algo. Por ahí hay demasiados lobos con piel de oveja. Y los lobos con piel de oveja son los más populares. Son los pastores que más gente oye. Entonces, ¿qué me toca a mí? Advertirles. Y al final la decisión es de ustedes. Cada quien toma el camino que quiere. Entonces, nosotros tenemos que entender, ya no somos esclavos del pecado.
Somos siervos de la justicia. De manera que nosotros no podemos comportarnos como esclavos del pecado, sino que debemos comportarnos como siervos de la justicia. ¿Ok? Entonces, yo creo que no les dije cómo se llamaba la clase de hoy. Nuevas criaturas. Sí, nuevas criaturas. Entonces, ya hemos escuchado. Entonces, bueno, cada quien tiene que tomar su decisión. ¿Verdad, Angeli? Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a tu pueblo, danos entendimiento y ayúdanos, Señor, a vivir como a ti te agrada, haciendo tu voluntad, Señor. Viviendo, Señor, como siervos de la justicia y no como esclavos del pecado. Gracias, Señor. Amén.